Nosotros ya habíamos visto la mente del niño pequeño, menor de 6 años, que decimos que se llama una mente absorbente, ¿cierto? Y vimos cómo esa mente va construyendo el ser del niño, cómo a partir del trabajo de esa mente se van formando también el cerebro del niño, su memoria, sus poderes de atención, de concentración. Y vimos que esa mente trabaja con ayuda de lo que María Montessori denominó los periodos sensitivos. ¿Sí les quedó claro qué son los periodos sensitivos? ¿Sí? Esas sensibilidades especiales que el niño pequeño tiene y que lo mueven a actuar para satisfacer sus necesidades y a adquirir capacidades, habilidades de una manera natural, sin ningún esfuerzo, y que solamente duran por un tiempo. Por eso es que hay que atenderlos, porque esa sensibilidad pasa y ya nosotros trabajar el orden del niño es difícil porque ya ha pasado esa sensibilidad, mientras que si lo hacemos en el momento en que el niño está abierto a eso, como esas ventanitas, pues entonces el niño puede desarrollarse naturalmente y mostrar lo que verdaderamente es él. Bueno, entonces veíamos que se plantean 8 periodos sensitivos durante esta etapa de la infancia. Y ya hablamos del periodo sensible del orden como el más desconocido y que es tan importante nosotros como adultos tenerlo en cuenta, porque es lo que le va a brindar al niño seguridad. Un niño que vive en un ambiente ordenado, el niño que vive en un ambiente ordenado es muy seguro de sí mismo, porque el orden le ayuda a ubicarse en un lugar teniendo puntos de referencia y le ayuda a ubicarse en el tiempo cuando hay rutinas establecidas, permitiéndole predecir qué va a pasar después, y cuando eso sucede él se siente seguro. Entonces es un periodo que va a repercutir no solamente en el orden físico, que el niño sea ordenado con las cosas, sino también en el orden mental. Va a tener una mente ordenada, va a tener organización mental y también le va a ayudar al orden moral, a saber que hay cosas que están bien y que están mal, que va a ser un periodo sensible de la siguiente etapa. Pero para saber que ahí está toda la base. Bueno, y también hablamos un poquito del periodo sensitivo del movimiento. El periodo sensitivo del movimiento, hablábamos que hay el movimiento grueso, que es el movimiento de las extremidades inferiores, el caminar, el correr, el saltar, pero que también hay el movimiento de las extremidades superiores y especialmente de la mano, que es lo que le permite al niño tener un conocimiento del mundo. Cuando el niño puede tocar, puede alcanzar los objetos y traerlos hacia sí, él va teniendo una sensación de que esto que está afuera de mí, yo lo puedo acercar, lo puedo conocer, y le da un sentimiento de yo puedo, yo soy capaz. El periodo sensible del movimiento, ustedes aquí ven a un niño, a Juan Manuel, haciendo un ejercicio que es un ejercicio que a los niños pequeños les encanta, que es el ejercicio de vaciar. Si ustedes ven, tiene 2 jarras de vidrio con líquido, con agüita, con anilina, y él puede estar mucho tiempo vaciando de una jarra a otra, haciendo todo lo posible de no regar, y eso le está permitiendo el control de movimientos. La primera conquista que tiene un niño de sentirse dueño de sí mismo es cuando logra controlar su cuerpo. Entonces, cuando le damos estos elementos, él trabaja y está trabajando en el control de su cuerpo, y eso le ayuda a tener sentimiento de confianza en sí mismo. Lo mismo que
María Montessori nos sugiere estos ejercicios, muchos ejercicios para control de movimientos, que ahorita les vamos a mostrar algunos, y también de motricidad del caminar, del equilibrio. Entonces hay un ejercicio que es de caminar sobre una línea. Ustedes seguramente de niños, todos por algo que no sabemos qué es, y nosotros ya vamos viendo que es por este periodo sensible movimiento, pero no porque nadie nos haya dicho hágalo, sino porque nuestra naturaleza cuando eran niños como que nos invitaba a hacerlo, es el hecho de caminar así por una línea, ¿sí? O el caminar sin pisar la raya. Todos esos ejercicios lo que van buscando es autodominio. Y nosotros a veces queremos que las personas tengan control de sus reacciones. Cuando son tan impulsivas y tiran todo y gritan, pues lo que les podemos ayudar es desde niños tener control de su cuerpo. Cuando uno tiene control y dominio del cuerpo, después va a tener control y dominio de la mente, del pensamiento, de la voluntad, y va a tener ese autocontrol para poder expresar sus emociones. No quiere decir que no pueda enojarse y ponerse muy bravo, pero no mandar a todo el mundo lejos, ni las cosas, ni golpear a nadie, sino el niño desde esta edad va aprendiendo a que esas emociones él las puede expresar sin necesidad de agredir. Pero eso tiene que empezar con unos ejercicios como estos, donde el niño se está dando cuenta es que él es dueño de sí mismo, que puede dominar su cuerpo para vaciar sin regar, para caminar por una línea sin salirse de ella, para detener sus movimientos, y eso le da confianza en sí mismo. Yo puedo, yo soy capaz. Si este chiquito seguramente en sus primeras experiencias se le riega, no pasa nada, se le permite el error, simplemente tiene un trapito para secar y un traperito para secar el piso si se le regó al piso. Si se rompió la jarra, le mostramos cómo barrer los vidrios sin cogerlos con sus manos, sino solo con una escobita, y después de que le mostramos, él lo va a poder hacer por sí mismo. Entonces es muy importante el periodo sensible del movimiento. Todo lo que hagamos para que el niño logre el control de sus movimientos y el control de su cuerpo le está ayudando a la construcción de su persona, de su ser, y es en este periodo entre los 0 y los 6 años. Bueno, está otro periodo sensible, que es el periodo sensitivo del lenguaje. Nosotros, como hablábamos ahorita cuando hablábamos de la mente absorbente, decimos que el niño absorbe el lenguaje y absorbe todo, absorbe las palabras, absorbe las reglas gramaticales, ¿cierto? No tenemos que darle clases de gramática para que él aprenda a ordenar unas palabras en una frase, sino que el niño va teniendo un desarrollo en su lenguaje. Al principio solo palabras, después uno une 2 palabras, pero con ellas expresa todo un pensamiento, y luego ya puede mantener una conversación o un diálogo con alguien. Pero es porque hay esa sensibilidad para desarrollar el lenguaje. Y es por esto que en esta edad un niño podría aprender varios idiomas. A veces nosotros queremos aprender el inglés, y qué trabajo para aprender el inglés. Nos toca un esfuerzo consciente, un ejercicio de la voluntad, y estos niños por solo oír los idiomas los absorben y luego los pueden expresar. Lo importante es que tenga el modelo humano que le hable, ¿sí? Hay casos de niños, y María Montessori narra algunos casos de niños que han crecido como el salvaje de Aveirón, que hubo un accidente aéreo, el avión cayó en una selva y solo sobrevivió un pequeñito. Ese pequeñito casi que lo adoptaron los animales de la selva, y él aprendió a moverse como ellos y aprendió a hacer sonidos como ellos. Cuando lo encontraron y ya tenía una edad más avanzada, fue muy difícil enseñarle a hablar. Fue muy difícil enseñarle a manejar los cubiertos, porque el modelo que había tenido eran los animales que lo rodeaban, que lo adoptaron y lo cuidaron, y sobrevivió, pero no adquirió lo propio del ser humano, aunque en él estaba toda la capacidad para adquirirlo.
Entonces lo mismo pasa con estos chiquillos, hay que ponerles, deben tener un modelo humano. Por eso es que al niño tenemos que hablarle correctamente. A veces le hablamos a media lengua, le repetimos como él habla y resulta que él sabe que nosotros sí podemos hablar, solamente es que su aparato fonador no está suficientemente maduro. A veces nos reímos de su modo de hablar y el niño siente esas burlas y a veces lo que hacemos es apagar ese deseo de expresarse, porque claro, ¿a cuál de nosotros nos gusta que si hablamos y se burlan, pues uno lo que hace es mejor me quedo calladito, ¿cierto? Pues con los niños pasa lo mismo. Entonces, el niño debe tener un ambiente lingüísticamente rico, o sea, que le hablemos como es. Tratar de evitar en lo posible los diminutivos. O sea, nosotros muchas veces le hablamos al niño todo en diminutivo porque él es pequeño. Y entonces resulta que el niño empieza a decir en los finales de las palabras y no habla como es. Entonces es muy importante y por eso en la catequesis se le lee la palabra de Dios, los textos que ya se saben que responden a estas edades, tal como están en la Biblia, ¿sí? No les cambiamos el lenguaje, porque el niño es capaz, o sea, todo esto lo que nos va mostrando es que nosotros como adultos tenemos que creer en el niño, admirarlo, sorprendernos de su capacidad. Qué felicidad que nosotros pudiéramos aprender otro idioma como aprende un niño de 2 años a hablar, sin ningún esfuerzo, solo por oír, porque alguien le habla así. Entonces, María Montessori nos hablaba de que a los 2 años aproximadamente, si un niño ha oído hablar al grupo que lo rodea, a los 2 años se da la explosión del lenguaje y él empieza a hablar y quiere contar y habla todo, pero necesita que haya adultos que lo escuchen, que a veces ellos nos quieren contar, pero cállese, ahorita no es el momento, pasito, y entonces este niño se le va como aminorando su deseo de expresarse. Y después también el niño va teniendo una sensibilidad hacia el lenguaje escrito. Si lo ponemos en contacto con lengua escrita, con libros, con cuentos, si le leemos, así él no sepa leer, pero nosotros le leemos, el niño se va interesando por la lectura y la escritura y a los 4 años y medio aproximadamente se puede dar la explosión de la escritura, pero siempre y cuando haya un ambiente lingüísticamente rico que le hable al niño. Bueno, entonces es muy importante que el niño no reciba de parte nuestra burlas cuando él habla, porque él sabe que nosotros sabemos hablar bien. A mí me encanta un ejemplo que una catequista una vez nos puso, que su hijo se llama Joaquín, pero él no podía pronunciar la C, entonces él decía Joatín, ¿no? Entonces, Joatín tal cosa, Joatín tal otra, y un día un adulto, haciéndose el gracioso con el niño, entonces le dijo, no, ven aquí Joatín. Y ese niño se puso tan bravo y le dijo, yo no me llamo Joatín, me llamo Joatín. O sea, él entendió muy bien, percibió muy bien lo que el adulto estaba diciendo. Y aunque no lo podía decir él expresó como ese malestar. Usted sí puede decirlo, ¿por qué lo está diciendo mal? Y eso nos pasa, nosotros repetimos como ellos y resulta que ellos saben que eso es una ofensa porque estamos haciendo algo que en nosotros no se da naturalmente, sino es como burlándonos un poco de ellos. Así lo hagamos con mucho amor y con mucha ternura, pero él sabe que el adulto sí sabe hablar, entonces no acepta ese error en el adulto. Y en el atrio pues hay mucho material escrito, entonces no porque los niños tengan que saber leer y escribir, sino están los dibujos. Esta mañana Norita nos mostraba a un niño trabajando con unas tarjetas donde estaba el crucifijo, el altar, y por detrás siempre tiene el nombre escrito, porque reconocemos también esa necesidad de ir poniendo al niño en contacto con la escritura y con la lectura. Y reconociendo la Biblia como el libro de la palabra de Dios, donde está escrita esa palabra.
Bueno, hay otro periodo sensible que se llama el periodo sensible del refinamiento de los sentidos. Entonces, el niño pequeño se reconoce como un explorador sensorial, es decir, que tiene muy alerta todos sus sentidos, el sentido visual, el auditivo, el sentido del tacto, el sentido del olfato, del gusto, y eso, todas las sensaciones que él está recibiendo, él va descubriendo que todo eso tiene un nombre. Y entonces, a medida que va creciendo, va conociendo el nombre de esas sensaciones y va refinando sus sentidos. Entonces es un niño que en un ambiente Montessori tiene texturas para sentir, tiene telas. María Montessori, yo me imagino ella con esos vestidos de terciopelo muy bonitos que usaban en esta época, y cómo los niños se acercaban a sentir el material de su vestido. Y entonces ella pone texturas para que los niños diferencien áspero, liso, suave, algodón, lino, pana. Y entonces los niños van enriqueciendo con el lenguaje su vocabulario y le van dando nombre a esas sensaciones. Es bello como los chiquitos a veces lloran y lloran y lloran, y cuando uno les da agua se calman, y entonces uno poderle decir, ah, tenía sed. Eso que sentía se llama sed. Entonces ya la próxima vez él no va a llorar, sino va a decir, tengo sed. ¿No? Pero a veces nosotros damos por hecho que tienen que saber todo. Entonces, en esta edad del refinamiento de los sentidos, como es un explorador sensorial y quiere conocer todo a través de sus sentidos, le vamos dando esos nombres, y es una forma en que el niño también logra adaptarse al medio en el que él vive. Bueno, ahí vemos por ejemplo a Mateo trabajando con unas tablitas de lija que son distintos números de lija, y él con sus ojos cerrados debe hacer las parejas de esas tablitas. Entonces, ¿cuáles se sienten igual? Y ellos van tocando y van descubriendo, esta se siente igual a esta es más áspera, se siente igual a esta. Bueno, está el periodo sensible a la socialización o de desarrollo social. Entonces nosotros sabemos que el niño pequeño, el primer grupo con el que él establece esa socialización es con la familia, ¿cierto? Es como ese grupo básico del pequeño. Y en esta edad, esa socialización primaria que se da al interior de la familia tiene una importancia muy grande durante el primer año de vida. Y un poco lo que nos hablaba la hermana esta mañana. Si un niño ha tenido una buena relación en el tiempo del embarazo y durante el primer año de vida, adquiere lo que en psicología se llama la confianza básica en el ambiente, que quiere decir que es un niño que experimenta una necesidad y alguien se la satisface. Y entonces eso lo hace sentir con un sentimiento de que yo confío y creo en lo que está fuera de mí, que me ayuda en mis necesidades. Y entonces nos dicen que esta confianza básica en el ambiente es lo que muchas veces hace que una persona sea optimista o pesimista. Imagínense, si nosotros somos optimistas, porque de pronto tuvimos una persona, que generalmente es la mamá, pero a veces no es la mamá, ¿cierto? Pero en general, una mamá que si yo lloraba, me procuraba el alimento, me cambiaba el pañal, me daba afecto, ¿cierto? Me acariciaba. Entonces yo crecí con esa confianza básica, y hoy, adulto, pues soy una persona positiva, que veo las cosas y no veo la tragedia más terrible, sino que hay como un ver la vida color de rosa, ver la vida positivamente. Hay otras personas que ese embarazo y ese primer año no tuvieron un adulto que les satisfaciera sus necesidades, y cambiaba mucho ese adulto, o incluso hubo rechazo hacia ellos, y entonces crecen con un sentimiento de desconfianza y son pesimistas, ¿cierto? Como que todo le ven el lado negro, todo ven esto terrible, que pase esto. Pero entonces cuando uno sabe que eso ocurrió en este tiempo, pues uno dice, bueno, ya tengo como la razón de ser de por qué soy así,
Y pues hay que hacer todo un trabajo ya consciente de tratar de cambiar. Y muchas veces pues perdonar a nuestros papás porque ellos no sabían todo esto o vivían muchas situaciones que eran difíciles y entonces no nos dieron lo que necesitábamos. Muchas veces hay que hacer ese ejercicio de perdón para nosotros seguir nuestra vida de una manera más positiva. Y sobre todo porque nosotros sabemos que el gran sanador de nuestro corazón y de nuestras heridas de la infancia pues es Jesús, ¿cierto? Entonces más bien a Él le ponemos esas dificultades que tuvimos y que hacen que no tengamos como ese sentimiento de seguridad y de confianza en el otro y en el ambiente que nos rodea. Cuando ya el niño va creciendo, pues ya generalmente, no sé aquí cómo sea en Santa Rosa y en de los lugares que ustedes vienen, pero más o menos a los 3 años ya empieza una experiencia de socialización que ingresan a un jardín infantil, donde hay interacción con otros, pero no muchas veces, digamos, es lo que en psicología se llama el juego paralelo, juego junto a otro, pero no participo del juego del otro, porque todavía no hay esa posibilidad de como relacionarme con los pares. Lo que necesita el niño en esta edad y especialmente el primer año es la necesidad de relación, la necesidad de ser alguien importante para alguien, que eso es algo que todo ser humano necesitamos, ¿cierto? Uno decir, soy importante para una persona, ojalá para más personas, pero lo mínimo es que seamos importantes y más cuando pequeñitos, para una persona. Si se satisface esa relación, entonces ya hay ese sentimiento de seguridad. Que cuando trabajamos con los niños que ahora les contaba que han tenido abandono, maltrato y todo lo demás, esa necesidad de relación muchas veces viene a ser cubierta por Jesús, buen pastor, que va a ser el incondicional. Bueno, ese sería como el aspecto social. Ahí vemos a dos niños donde el grande ya está más cercano a los 6 años, hace un trabajo de preparar bananos y va y les comparte a los pequeños. Y entonces ahí hay como ya se establecen las relaciones sociales entre ellos. Bueno, también existe en esta primera etapa de la infancia el periodo sensible religioso. María Montessori habló del periodo sensible religioso y Sofía Cavaletti y Jana Gobi pues nos han ayudado también a ver que en el niño pequeño hay un potencial religioso muy grande. Como ese es nuestro tema más en relación con la catequesis, mañana vamos a hablar concretamente de este periodo sensitivo religioso. Lo único que les adelantamos es esto, como cuando a un niño pequeño lo ponemos en contacto con la realidad religiosa, se produce un encanto y una alegría muy especial. Entonces vamos a conocer algunos ejemplos de vivencias religiosas de niños menores de 6 años para decir, pues si hay ese potencial, si hay esa sensibilidad hacia lo religioso, empezar a los 6 años es tarde. Hay que empezar antes de los 6 años, porque hay esa capacidad, y María Montessori la describía como una capacidad que tiene el niño de poder distinguir entre lo natural y lo sobrenatural. Como un niño pequeño, sin que nadie le dijera, sabía darle un tratamiento diferente a una imagen del niño Jesús del pesebre que a cualquier muñeco que pudiera tener. O sea, que había algo en su interior que le mostraba que esa imagen del niño Jesús era algo grande, no era como sus otros muñecos, pero no porque nadie se lo dijera, sino porque desde su ser interior él ya lo sabe. Entonces ese periodo sensible religioso, aquí vemos a una niña, Ana Lucía, en el rincón de oración, después de Pascua, o en Pascua, perdón, que ponemos la imagen de Jesús resucitado, que hay flores en el altar del rincón de oración. Ella se acercó espontáneamente
a hablar con Jesús resucitado. Y esa es la oración que nosotros también queremos como estimular, no tanto las oraciones que se aprendan de memoria, sino la vida de oración que surja del corazón. Y las oraciones más lindas son las que nos enseñan los niños. La última oración que yo aprendí de una niña de 3 años, de Juanita, de María Juana, es: Jesús, tu amor es muy lindo. Ella frente al modelo de altar lo organizó, puso el cáliz, la patena y se arrodilló ahí y le dijo: Jesús, tu amor es muy lindo. Eso es una oración muy bella, que dice mucho para un niño de esta edad. Podría haber dicho 3 Padres Nuestros, pero eso es algo que viene de afuera y lo memorizó. En cambio, Jesús, tu amor es muy lindo, es algo que le surgió de dentro de su corazón al ir conociendo a Jesús. Esa es la agilidad interior de la que Sofía nos habla y esta mañana Norita nos decía también. Bueno, está otro periodo sensible que es el de asimilación de imágenes. El niño tiene una gran capacidad de asimilar y retener imágenes en su mente. Nosotros hoy en día, con muchos estudios del cerebro, nos dicen que nuestro cerebro tiene 2 hemisferios: el hemisferio de las palabras y el hemisferio de las imágenes, y hay que estimular ambos. Y entonces, cuando el niño muestra esa capacidad de retener imágenes, nosotros debemos ayudarlo poniéndolo en contacto con imágenes que le permitan conocer el mundo que lo rodea. Y en esto Montessori es una maravilla, y también nos hizo cambiar muchas cosas de lo que nosotros conocíamos del niño, porque ella nos insiste en que al niño hay que darle primero la realidad. Si el niño va a conocer un pato, que conozca la imagen de un pato en un lago, en un estanque, el pato que nada, el pato que tiene plumas, el pato que tiene patas, el pato que tiene pico. Pero resulta que nosotros primero le presentamos al pato Donald. Y el niño, como no conoce los patos, pues la imagen que retiene en su cerebro es el pato Donald. Y el pato Donald es muy distinto a los patos que conocemos en la naturaleza. El niño conoce primero al elefante Dumbo y al elefante que hay en la India y que sirve de medio de transporte para la gente. Entonces, por eso es muy curioso, porque en los jardines infantiles uno ve las paredes llenas de cosas, de dibujitos de Walt Disney, de televisión, y no vemos cosas reales. Y en esto nos tocó, así como con la catequesis, que nos da revolcones en las cosas que siempre hacemos, y nos dicen de pronto esto no es, pues quitar todos los matachitos de nuestras paredes que pensábamos que eran muy bonitas, y pueden ser muy bonitas, pero no correspondían a esta edad de los niños menores de 6 años. El niño menor de 6 años debe conocer la realidad tal como es. Después de los 6 años, las fábulas, los dibujos animados, porque ya el niño tiene en su mente lo que es la realidad y ya puede hacer una clara distinción entre lo que es real y lo que no es real, lo que es producto de la, gracias hermana, lo que es producto de la imaginación de otras personas. A esta edad la fantasía no, solo la realidad. Y por eso peleamos mucho también con los papás, porque es difícil. Los papás, nosotros decimos televisión para los pequeños, no. Entonces, no, pero es que el niño lo que ve son muñequitos. No, precisamente, los muñequitos no para esta edad. Y eso es muy difícil que un papá lo entienda, porque muchas veces el televisor se volvió la niñera del niño, ¿cierto? Entonces es el ratico que está quieto, que me deja hacer oficio. Entonces, qué dicha, yo le prendo el televisor y me voy a hacer mis tareas. Y resulta que por más que sean dibujitos animados, hay unos dibujitos animados muy violentos, pero como son muñequitos, creemos que son para los niños. Entonces, este periodo sensible de asimilación de imágenes
es romper con todo lo que nuestra sociedad nos invita a tenerle a nuestros niños, porque muchas veces en vez de ser ayudas a su desarrollo, son obstáculos para su desarrollo. Y hoy en día que los adultos decimos con tanta frecuencia que los niños son hiperactivos, que esa palabra yo les digo que no la podemos usar así como tan sin pensar, porque hiperactividad es un problema a nivel neurológico. Hay que hacer electroencefalograma, hay que hacer TAC, hay que hacer pruebas psicológicas y neuropsicológicas, y nosotros sin hacer nada de eso ya decimos que este niño es hiperactivo, y resulta que es grave. Hay niños inquietos, es lo que podemos decir, un niño un poquito más inquieto que lo normal, pero es porque ha estado en mucho contacto con estímulos que no le ayudan a la quietud y a la calma, sino que lo aceleran y lo agitan. Y entonces esto tiene que ver mucho con este periodo sensible de asimilación de imágenes. Bueno, y el otro periodo sensible es el periodo sensible que es de atracción hacia lo pequeño. Atracción hacia lo pequeño, María Montessori nos dice cómo el niño pequeño se siente felizmente atraído por las cosas diminutas. Es capaz de encontrar pequeños objetos que para el adulto pasan desapercibidos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno está con un pequeño y camina junto a ellos, ellos se detienen tantas veces porque ven lo más mínimo. Mira esas hormiguitas, uy, ahí hay una arañita, y uno ha pasado por encima y ni la ha mirado, ¿cierto? Pero en ellos hay esa sensibilidad hacia lo más pequeño. Por eso también la catequesis, en esas parábolas del reino que Norita nos enunciaba que se les dan a estos niños de esta edad, está la semilla de mostaza, el grano de trigo, que son semillas muy pequeñas, porque en el niño hay una capacidad de admiración muy grande. Para él todo es nuevo, entonces él admira todo, gusta todo, y esta atracción hacia lo pequeño es algo muy propio del niño. Bueno, y para cerrar esta primera etapa, que es la etapa de la infancia, pues decíamos que este es como el programa o la frase que resume la petición de un niño de esta edad: ayúdame a hacerlo por mí mismo. Si ustedes también han tenido sus hijitos o sus niños de sus comunidades, de las primeras cosas que el niño chiquito dice es: mamá, yo solo, yo solito, mamá. O sea que en él hay una fuerza muy grande de querer ser independiente y de hacer las cosas por él mismo. Y entonces el adulto, pues lo que tiene que es darle esa oportunidad, porque cuando nosotros le dejamos al niño que haga las cosas por sí mismo, ya no es la confianza básica en el ambiente, sino es la confianza básica en sí mismo. Es el niño que dice: yo puedo, yo lo puedo hacer, soy capaz. Y eso, si lo tiene en estos primeros años, ya nadie se lo va a quitar, ¿sí? Lo que pasa es que al adulto le cuesta mucho respetar el ritmo del niño. Y entonces sí queremos que haga las cosas por sí solo, pero a nuestro ritmo. Y entonces el pobre niño no puede, ¿cierto? Si nosotros le decimos que limpie algo y queremos que lo haga tan rápido como nosotros, pues él no va a poder. Si queremos que nos alcance algo, si queremos que se vista solo, entonces el niño aprende equivocándose. Entonces se pone su pantalón y se metió las dos piernas por la misma bota, y todas esas cosas pasan, pero la actitud del adulto, que sabe que esto es algo propio del pequeño y que ahí va adquiriendo su confianza básica en sí mismo,
le permite, le muestra, mira, lo tienes que hacer así, hay dos botas, dos piernas, dos mangas del pantalón, una pierna la metes por acá, otra por acá. Más que con las palabras, le muestra con los movimientos y con las acciones, al ritmo de él, muy lento. Ahora que vamos a hacer unas experiencias de taller, de cómo les mostramos a los niños algunas cosas, ustedes se van a dar cuenta que es muy lento. ¿Pero por qué? ¿Cuántas veces dijimos que era el ritmo del niño? ¿Cuántas veces? 5 veces más lento que el nuestro. Quiere decir que tenemos que disminuir nuestro ritmo para que él pueda seguir nuestras acciones. Y entonces eso a nosotros nos cuesta también mucho trabajo, pero es parte de la ayuda que les vamos a dar. Bueno, hasta aquí sería la infancia. Yo no sé si quieran preguntar o comentar algo y pasamos a la niñez, así muy rapidito, como algunas características del niño de 6 a 12 años. Entonces decíamos que es de los 6 a los 12 años, donde en el niño ocurren cambios físicos. En el aspecto físico vemos que el niño cambia de dentadura, el cabello se hace más fuerte, la textura de la piel también cambia, los pies aumentan de tamaño, ya hay mayor calcificación del esqueleto y generalmente tiene un cuerpo más delgado y un estado de salud más estable. El pequeñito se enferma mucho. Nosotros en el atrio a veces nos da mucho pesar porque los niños pequeños tienen que faltar mucho al atrio porque se agriparon, porque les dio alguna eruptiva. En cambio, en esta edad ya su salud es más estable. Y como habíamos dicho que es una etapa que María Montessori la puso de color azul porque es una etapa de calma y de un crecimiento más uniforme. No hay tantos cambios entre un niño de 8 y un niño de 10 años, no se ve tanta diferenciación. Bueno, en el aspecto intelectual, entonces la mente del niño de esta edad ya es una mente más parecida a la nuestra, es una mente razonadora. El niño ya razona, se pregunta acerca de las cosas, quiere indagar el por qué, quiere establecer causas y efectos, y es un niño que recibe más la parte de la verbal, de la explicación, ¿sí? Es un niño que quiere explicarse las cosas, que se hace preguntas. Y eso es muy importante que en la catequesis lo tengamos claro, porque es el niño que empieza a preguntarse quién hizo a Dios, o cómo fue lo primero, qué pasa cuando nos morimos. Entonces esas preguntas que él se está haciendo, él mismo va queriendo las respuestas, y la idea es ayudarlo a que él mismo las encuentre, no que crea que la respuesta siempre la tiene el adulto, sino que él mismo, especialmente con la palabra de Dios, va encontrando respuesta a sus preguntas. ¿Se acuerda que antes decían, yo no sé si todavía, pero antes decían que la catequesis tenía que empezar a los 6, 7 años porque el niño antes no tenía uso de razón? ¿Sí? Era como algo, no, es que a esa edad todavía no tienen uso de razón. Pues se referían a esto, o sea que su mente no es razonadora. Pero nosotros con lo que hemos vivido y especialmente con la catequesis del Buen Pastor, puede que el niño no tenga la mente razonadora, pero sí tiene la mente absorbente para absorber y para poder establecer la relación con Dios. Entonces, esta mente es más similar a la nuestra y tiene 2 herramientas importantes. La imaginación, que le permite al niño moverse en el tiempo y el espacio, y la abstracción, porque su mente ya es capaz de abstraer, es decir, de crear ideas. Él no necesita tener el vaso al frente para decir que el vaso es un recipiente que puede contener un líquido. Él puede abstraer el concepto de vaso en su mente y poderlo definir también en su mente sin necesidad de verlo. El niño pequeño
necesitaba lo concreto, ¿cierto? Tocar, manipular, experimentar. El niño de esta edad, por la abstracción, ya es capaz de formar o establecer ideas y expresar esas ideas. Y la imaginación, que le permite moverse en el tiempo, y por eso los niños de esta edad tienen mucho interés en conocer la historia, ¿cierto? Y por eso en la catequesis les damos la historia del reino de Dios, porque ya su imaginación le permite pensar en el tiempo de Jesús, le permite pensar en los miles y millones de años que Dios empleó para crear el mundo. Y entonces hay que aprovechar esa nueva capacidad de la mente del niño. Bueno, también en el niño se da una apertura a la cultura. Entonces ese niño de esta edad quiere conocer las costumbres de los antepasados, quiere conocer, le gusta ir a museos, le gusta indagar sobre cómo viven otras personas en otros lugares del mundo. Y así como en el pequeño hablábamos del explorador sensorial, o sea que exploraba todo con sus sentidos, aquí hablamos del explorador cultural. Quiere conocer otros mundos, otras realidades, otros tiempos, otras costumbres. María Montessori hablaba en esta edad de un niño cósmico, porque es un niño que quiere descubrir el cosmos, quiere conocer cómo es que existen los planetas, cómo se mueven, cómo ese universo tiene un orden y cómo él es parte de ese universo. Y entonces hay una relación como del aspecto cósmico del niño, como que él ya no es en su mundo inmediato como el pequeño, sino ya quiere abrirse a otras realidades, especialmente por las herramientas de la imaginación y de la abstracción. Bueno, el niño de esta edad, en el aspecto social, ya adquieren una importancia muy grande los pares, es decir, los niños de su edad. Entonces, en este grupo de niños ya no es tanto la atención que tienen hacia sus familias, su papá y su mamá, sino se vuelven más importantes los que son de su misma edad. A esta edad ya les gusta más trabajar en grupo, les gusta pertenecer a un club, a un grupo, a los scouts, a la infancia misionera, cosas que los agrupe con un objetivo común, y les gusta mucho organizar juegos y en sus juegos establecer reglas. Es curioso porque estos niños muchas veces en los colegios salen al recreo y el recreo fue organizando el juego, pero se les acabó el recreo y nunca jugaron. Pero es parte de esa necesidad que ellos tienen de organizarse. Entonces tú eres esto y tú eres esto y ahora yo soy tal y nadie puede salir hasta tal cosa, y entonces se demoran mucho estableciendo esas reglas, y eso muestra como toda esa realidad del aspecto social de este grupo de niños. Y otro aspecto que tiene una importancia muy grande en esta edad es el aspecto moral. En el niño pequeño se han dado las bases de esta formación moral en esa relación que ha podido establecer con Dios. Pero aquí ya se centra también en el hacer, ¿cierto? Si yo ya estoy enamorado de Jesús, ya establecí una relación con Él, ¿Él qué quiere que yo haga? ¿Cómo quiere Jesús que yo actúe? Y entonces esta etapa es una etapa en que se va formando la conciencia del niño y donde él hace distinciones ya más, con mucha más claridad, entre el bien y el mal. Y entonces él está constantemente preguntando acerca del bien y el mal, y a veces en esta edad los niños son muy
dan muchas quejas y el adulto se cansa de que el niño todo el tiempo le esté diciendo, mira que mi compañero esto, mira que me quitaron, mira que me dijo, pero él no es tanto que quiera hacer quedar mal a su compañero, sino que como está haciendo estas distinciones entre el bien y el mal, él quiere con un adulto afianzarse en lo que él está pensando. Entonces muchas veces no es porque castiguemos o regañemos al otro, sino en decirle, sí, eso que hizo tu amigo o tu hermano está mal, y ya con eso él queda tranquilo, porque él está formando su conciencia y quiere tener esa claridad entre el bien y el mal y necesita reafirmarse con algún adulto en esa concepción que él está teniendo. Es un periodo que podemos llamar, María Montessori habló del periodo sensible moral y del juicio, o sea, ya empieza a establecer juicios, a hacer juicios de las personas, de los comportamientos humanos, necesita conocer las reglas y es un niño que pide mucha coherencia por parte del adulto. Entonces en esta edad sí los niños nos confrontan, ¿cierto? Tú dices que no digamos mentiras, pero tú le dijiste mentiras a la abuelita. O tú dices que no hay que contestar mal y mira como tú le contestaste a mi papá. Entonces es un niño que necesita que lo que nosotros pidamos de él también lo actuemos, porque si no nos pone en tela de juicio nuestras acciones. Entonces ya es un niño que nos confronta, nos exige que nosotros actuemos como digamos, o sea que el decir y el actuar sean congruentes. Bueno, y lo que podíamos pensar, lo que podíamos resumir de esta etapa es que el niño de esta edad nos dice, ayúdame a pensar por mí mismo. ¿El chiquito cómo era? Ayúdame a hacer las cosas por mí mismo. Aquí es, ayúdame a pensar. Entonces por eso con ellos hacemos diálogos y meditamos la palabra de Dios en función de que ellos descubran lo que la palabra les quiere decir, para que ellos puedan encontrar sus respuestas y pensar por ellos mismos. Si nosotros les damos todo explicado, es como que yo soy el que tengo la verdad y tú escúchame a mí. Y resulta que es la palabra y la liturgia tienen la verdad, escuchemos la palabra y la liturgia y ahí encontrarás todas las respuestas por ti mismo, ¿no? No por el catequista o la persona que le esté educando.